Podríamos usar armas nucleares en respuesta a esto, porque Ucrania se asienta como un puño blindado en el estómago de Rusia. Miren el mapa, chicos. Saben, la Federación Rusa, Ucrania está justo ahí, en sus entrañas. Cuando era la Unión Soviética, Ucrania era parte del equipo. Y el potencial de lanzamiento de misiles fue empujado muy hacia el oeste. De hecho, tenías el Pacto de Varsovia, así que estaba aún más al oeste. Hay una razón por la que Rusia no, sabes, insistió en el concepto de ni un centímetro hacia el este para la expansión de la OTAN. Porque no querían que el territorio de la OTAN se acercara demasiado o invadiera la Federación Rusa. A medida que la OTAN se expande, suceden cosas, como en 2014 un sistema de misiles Mark 41 Aegis Ashore fue instalado en Rumanía y entró en funcionamiento. Este es un sistema que desde un barco lanza el misil SM-3 antiaéreo y antimisil. El SM-6 puede hacer eso, pero también se puede convertir en un ataque terrestre. El misil Typhoon y el Tomahawk. Todo está en una capacidad modular. Tienes un lanzador y puedes solicitar los misiles y estos disparan. Y los rusos dijeron, ya no pueden instalar ese lanzador allí. Es como poner un lanzador de misiles Tomahawk. Pero el Tomahawk estaba prohibido por el tratado INF. Sí, pero como dije, bueno, no se preocupen. Conseguimos el tratado INF y en segundo lugar hemos cortado algunos cables, lo hemos inhabilitado y no puede disparar un Tomahawk y nunca disparará un Tomahawk. Luego pusimos uno en Polonia y los rusos dijeron, chicos, esto está dirigido a nosotros. Y nosotros dijimos, no, es para los iraníes, solo usa este misil SM-3 que, ya saben, no pueden derribar misiles de verdad. Solo deberían derribar los misiles iraníes. Luego nos dimos la vuelta y primero que nada instalamos un SM-3 Mark IV Block 2 que está diseñado para derribar misiles balísticos intercontinentales, misiles rusos, mentimos, y luego instalamos el SM-6 diseñado para derribar ICBM rusos, mentimos. Y luego nos retiramos del tratado INF y una semana después lanzamos un misil Tomahawk desde un tubo de lanzamiento Mark 41, ya sabes, un Aegis Ashore. Mentimos porque podemos convertirlos en cualquier momento. Así que, de repente, los rusos tienen ahora 2 instalaciones de lanzamiento justo en su frontera que pueden lanzar misiles Tomahawk. Y dijeron, esto es problemático para nosotros. Y así dijeron, no queremos que pongan capacidades similares dentro de Ucrania. Por eso Ucrania nunca podrá unirse a la OTAN y la OTAN no puede desplegar misiles en Ucrania. Esta es una línea roja. Y así ahora lo que Ucrania ha hecho, lo que los británicos han hecho, es decir, bueno, la OTAN no puede instalar misiles, pero ¿y si los ucranianos desarrollaran su propio misil y les construyeron un misil? Y se llama un misil ucraniano. Pero está construido por Gran Bretaña. Es guiado hacia su objetivo utilizando sistemas de guía alemanes. La inteligencia proviene de los Estados Unidos. Así que cuando este misil ucraniano fue lanzado, fue diseñado por los británicos para impactar profundamente en el interior estratégico ruso, utilizando guía alemana e inteligencia estadounidense. Es, en esencia, un ataque de la OTAN directamente contra Rusia. Literalmente, un ataque directo de la OTAN contra Rusia. Y esto es realmente problemático porque la situación ha cambiado por completo. Porque aquello que Rusia afirmó que jamás se permitiría que ocurriera, acaba de suceder. Un misil de la OTAN fue lanzado desde territorio ucraniano hacia el profundo interior estratégico de Rusia, impactando una de las instalaciones más importantes de la industria de defensa en todo el territorio ruso. Así que ahora pasamos al siguiente punto. Ucrania siempre ha mantenido esta mitología de 1994. Budapest, renunciamos a nuestras armas nucleares. Si tuviéramos armas nucleares, Rusia nunca habría podido hacer esto. Pero nunca fueron armas nucleares de Ucrania. Eran armas nucleares soviéticas que cuando la Unión Soviética colapsó, terminaron en suelo ucraniano. Pero todos los códigos de lanzamiento y todo ese control operativo estaba en manos de Rusia. Ucrania nunca controló estas armas. Y de hecho, al principio, parte del acuerdo de la independencia ucraniana fue que firmaron un compromiso para unirse a los tratados de no proliferación nuclear y a los estados no poseedores de armas nucleares. Ellos declararon de inmediato, no queremos estas armas, pero luego se percataron de que podían engañar a Estados Unidos y a Rusia para conseguir miles de millones de dólares en beneficios para Ucrania, diciendo, sí, pero antes de que te las demos nos gustaría que nos dieras algo de dinero. Necesitamos dinero de los rusos, necesitamos dinero de los americanos, necesitamos garantías de seguridad para alargar esto. Fue una estafa gigantesca, fue un fraude enorme. Los ucranianos nunca quisieron estas armas, jamás, porque no tienen ninguna utilidad para ellos.
Así que hoy es un mito donde los ucranianos dicen, nos obligaron a entregar nuestras armas. No, no fue así. Entregaron sus armas porque era la única forma de independizarse. Y las garantías de seguridad de las que hablan no eran garantías de seguridad. Habla con cualquier abogado. Te dirán que aquí no hay ningún compromiso. Ninguna en absoluto, ninguna. No hay obligación legal de hacer absolutamente nada. Y además, revisa el registro de las negociaciones y fíjate cómo se sentía Bill Clinton con los ucranianos después de haber sido, ya sabes, estafado por ellos una y otra vez. La estafa, asqueado por ellos. Asqueado. Y los rusos, porque todo lo que los ucranianos querían era dinero. Dinero, 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 dinero. La seguridad no tenía absolutamente nada que ver con esto. Esto fue una estafa desde el primer día. Pero hoy se ha transformado en esta mitología de que Ucrania poseía armas nucleares. Nada de esto estaba pasando. Así que lo que está ocurriendo, al parecer, bueno, déjame expresarlo de esta manera. La fuente de la información de la que estás hablando sobre los británicos y los franceses proviene del servicio de inteligencia ruso. Y solo quiero recordar a la gente que, los servicios de inteligencia no están en el negocio de las relaciones públicas. No existen para recopilar inteligencia e informar al público. Es una ocasión muy rara cuando el servicio de inteligencia lo hará directamente. Normalmente la información de inteligencia se entrega a la rama ejecutiva de un gobierno y luego esa rama toma la decisión de si quiere que un portavoz del Kremlin o de la Casa Blanca haga referencia a esta inteligencia. Pero es raro que el servicio de inteligencia tome la iniciativa en esto. Entonces, ¿por qué hizo esto el SVR? Porque creo que quieren hacer entender a la gente que esto es real. Esto es completamente real. Y ahora, al dar a conocer esto, ¿qué es lo que realmente pretenden conseguir con todo esto? Si esto realmente fuera... Si tuvieran una fuente tan cercana a Emmanuel Macron, no la expondrían de esta forma. Simplemente no se arriesgarían a quemar una fuente tan valiosa de esta manera. Así que no habrían revelado la información o lo habrían hecho de alguna otra forma. Esto me dice que es una charla de muy bajo nivel y que no se trata de una decisión que ya se haya tomado. Se trata de conversaciones que se están llevando a cabo a un nivel muy bajo sobre, me imagino, ahora que la no proli, de nuevo, el nuevo START ya se acabó, chicos. Terminado, se fue. ¿De acuerdo? Polonia está hablando de construir armas nucleares. Alemania está diciendo en silencio. Y probablemente nosotros también nos obtendremos. Turquía no quiere responder a la pregunta de si van a conseguir armas nucleares o no. Básicamente, literalmente hablando. Y están siendo amenazados por Israel, así que ¿por qué no? Seamos honestos. ¿Por qué no lo pensaría Turquía? En fin, continúa. Bueno, lo están pensando. Es muy probable que terminen haciéndolo. Así que el tratado de no proliferación nuclear ha muerto, ha terminado, ha desaparecido. Y como resultado de esto, hay gente que se pregunta, en un entorno postconflicto, ¿cuál es una de las garantías de seguridad que podemos ofrecer a Ucrania? Ellos tienen el misil Flamingo, fabricado por los británicos, y entonces se están preguntando, ¿qué pasaría si... ¿Sabes que Rusia le dio armas nucleares a Bielorrusia? Y si le damos armas nucleares a Ucrania, un acuerdo similar al que Rusia hizo con Bielorrusia y el arsénico. ¿Y si le damos armas nucleares a Ucrania? Entonces la pregunta es, ¿qué arma nuclear les das? Bueno, ellos ya tienen el Flamingo, que es un arma ucraniana. Así que se pierde el punto de que tengamos que darles un misil francés o británico, o algo así. Ellos tienen el sistema. Creo que los británicos, los franceses, tienen una ojiva. Mi memoria no me falla. TN-75, táctica nuclear 75. Es una ojiva de bajo rendimiento, de poca potencia, que encaja en misiles franceses o en el viejo misil Plutón, creo que era. Y los han mantenido guardados en una reserva estratégica. Así que los franceses están diciendo, y nosotros podríamos proporcionarles. Y estas cabezas nucleares que podrían ser instaladas en los Flamingos para otorgarle a Ucrania una capacidad de disuasión nuclear en un escenario posterior al conflicto. Me imagino que de esto es de lo que se trataba la conversación. Simplemente al hacer ingeniería inversa de las piezas y conociendo lo que sé sobre inteligencia y lo que se puede decir y lo que no se puede expresar en público, que no quemas una fuente de muy alto nivel. Así que hay un murmullo de bajo nivel en ciertos círculos fuera de los principales círculos de toma de decisiones sobre la Ucrania post-conflicto, cómo convertir un Flamingo en un sistema con capacidad nuclear para que Ucrania tenga ahora una disuasión nuclear que prevenga cualquier futuro ataque ruso usando una ojiva francesa que podría ser que los británicos trabajarían para adaptar al fuselaje del Flamingo.
algo de esa naturaleza. Así que creo que los rusos simplemente están saliendo a decir no, no, y dejaremos muy claro cuáles serán las consecuencias. Las consecuencias serán que Ucrania dejará de existir por completo y Francia dejará de existir y el Reino Unido también. Así que ahora que saben cuáles son las consecuencias, quizás dejen su parloteo de bajo nivel y lo primero que saldrán a decir los ucranianos será: esto no es verdad, no estamos hablando de esto no está pasando, esto y aquello. Así que creo que eso es lo que está sucediendo aquí. Pero el Flamingo lo único que hace es reforzar lo peligroso que es este sistema. Si alguien aquí piensa que esta guerra terminará con Ucrania poseyendo una capacidad de lanzamiento de misiles, Flamingo, creo que están muy equivocados. Podría estarlo, pero Rusia, habiendo trazado esa línea roja y habiendo insistido, habiendo amenazado, no una, sino 2 veces, con tener una guerra nuclear basada en misiles de largo alcance estacionados en su propio territorio. Ahora que Ucrania tiene esto, por ejemplo, las actuales negociaciones de alto el fuego, Lavrov, ¿sabes? Ha estado hablando de Alaska y dijo, mira, entramos y Vladimir Putin hizo concesiones muy, muy dolorosas a Trump, muy dolorosas. Y las concesiones parecen ser acordar congelar la línea del frente tal como está ahora en Jersón-Zaporilla, de modo que Ucrania mantenga el territorio que ya posee y Rusia obtenga lo que le corresponda. Pero la totalidad del Donbass pasaría a manos de Rusia. Estas fueron las concesiones territoriales, ¿sabes? Y lo que resulta curioso es que, y tú lo sabes, y tu audiencia también lo sabe, yo había dicho que esto era completamente imposible. Recuerdan, yo dije, constitucionalmente no hay forma de que Vladimir Putin pudiera hacer esto. No hay forma de que Vladimir Putin lo hiciera. Me equivoqué, porque aparentemente esa es la concesión que pusieron para congelar el conflicto en Jersón-Zaporilla, entregar todo el Donbass y detener la guerra. Pero, si no me equivoco, en ese momento los rusos seguían afirmando no a misiles de largo alcance en territorio ucraniano. Ahora, bien, ¿qué pasaría si los americanos volvieran y dijeran, de acuerdo, Rusia tiene que irse, sí, pero el Flamingo también tiene que irse? Y los americanos dirán, bueno, eso no era parte del trato, eso no era parte del espíritu de Alaska. Los rusos están en un aprieto ahora mismo. Están en un aprieto muy grande porque no pueden, y como la inteligencia del SVR sugiere, no se puede permitir que el flamenco persista porque se convertirán en una capacidad de disuasión nuclear. Esto ha complicado las cosas enormemente. En pausa. No es un buen día para los responsables políticos rusos ahora mismo. Pausa, porque se enfrentan a problemas muy, muy complicados. Y yo, ¿sabes? Hace un tiempo pasaron cosas y yo dije, si yo fuera ruso, primero tienes que tomar toda la costa del Mar Negro, tienes que tomar el puente terrestre a Transnistria. Y yo, hace un tiempo, ahora yo no estoy a cargo del ejército ruso ni de lejos, no me escuchan, pero yo diría, sí, yo tomaría Ucrania, no podría dejar nada de esto en pie. ¿Sabes a lo que me refiero? Es ahora, yo no puedo dejarlo, ni Kiev, ni nada. Creo que han dicho que tiene que ser una operación de cambio de régimen. Han dicho, no podemos tener un Estado nazi que nos odie. Y luego cada vez que dicen, bueno, el acuerdo debe incluir derechos para los hablantes de ruso y las personas que rinden culto en una iglesia ortodoxa rusa. Y la respuesta de Ucrania es siempre, vamos a endurecer mucho más las medidas contra los hablantes de ruso en una iglesia ortodoxa rusa. Así que creo que ahora están en un punto en el que dejan a los rusos sin otra opción. Bueno, la verdad es que así parece. Quiero decir, ya sabes, a pesar de que Vladimir Putin en junio del 2025 había afirmado que iba a, sabes, él estableció las reglas de que básicamente la guerra terminaría basándose en el comunicado de Estambul de marzo-abril de 2022, el cual sería modificado para representar o para reflejar la realidad actual. Eso es a lo que él accedió. Ya vimos un mapa en el Estado Mayor ruso durante la sesión informativa. El mapa mostraba Odessa y Mykolaiv como parte de Rusia, Novorossiya. Eso fue algo interesante porque es un mapa oficial del gobierno. Uno piensa, ¿por qué harían eso? Y ahora, si observamos lo que están haciendo los rusos, ellos están aislando Odessa del resto de Ucrania, aislándola en cuanto a los servicios públicos, etc. Están comenzando una campaña para debilitar las estructuras defensivas en los alrededores de Odessa.
Sir, y hay comandantes militares ucranianos que están diciendo que si los rusos completar su avance cerca de la zona de Kramatorsk y Slaviansk, pausa, ¿sabes? No es solo que no haya nada que les impida llegar al río Dnieper, sino que podrán girar y, ¿sabes?, hacer un movimiento para retomar Gerson y ahora avanzar hacia Odessa. Y hay mucha gente que está diciendo que Odessa va a estar en riesgo en algún momento de este año. Es solo especulación, ¿sabes? No sé qué la milicia rusa. Pero, ¿sabes? Si miras los canales de Telegram, hay rumores de que los rusos están acumulando capacidades de reserva masivas que les dan la capacidad de atacar en Sumy, que se encuentra en el norte, y después atacar la ciudad de Odessa al mismo tiempo, aunque probablemente no de manera simultánea. Probablemente atacar Sumy decisivamente, hacer que los ucranianos comprometan sus reservas y luego irrumpir en Odessa y no quedará nada para tapar el agujero. Pero mi punto es que ya no estamos hablando de, ¿sabes?, esa posibilidad de congelar las líneas del frente. Los rusos en este momento están discutiendo algo totalmente distinto, excepto Como saben, estamos planeando ir a Rusia. No hemos tenido ningún reparo en decirlo. Y a toda la gente, gracias por su apoyo. Por favor, sigan apoyándonos. Vayan a scottreader.com, a la página de donaciones. Ya casi lo logramos. Pero, saben, estoy intentando organizar algo de trabajo para nosotros en Moscú, para hacer debates, esto, aquello y otras cosas más. Y uno de los comentarios que me hicieron llegar, o una de las cosas que me dijeron es, Scott, algunas personas están un poco nerviosas por la postura que estás adoptando en contra de Trump. Como bien sabes, en Rusia el espíritu de Alaska es algo que aún se mantiene muy, muy presente y real. Y hay preocupación de que al venir tú aquí y la gente a hablar contigo se vea como un menoscabo al espíritu de Alaska. Y yo les digo, bueno chicos, yo no hablo mal de mi país fuera de las fronteras, no lo hago, pero eso no. El punto por el que menciono esto es que estamos aquí hablando de expandir la guerra aquí, expandir la guerra allá. Estas son contingencias militares para las que el ejército se está preparando. Pero políticamente parece que Rusia todavía está intentando que su reclamo sobre Alaska se haga efectivo, al menos desde un punto de vista oficial. Así que, quién sabe qué está pasando. Esta es una situación muy, muy complicada, sí. Sí, de verdad que lo es. Bueno, pues hablando de eso, Scott, mencionaste scottreader.com y siempre puede que haya alguien que haya estado viviendo bajo una roca durante los últimos 500 años que no haya visto scottreader.com. Tienes todo tipo de cosas buenas pasando por allí. Ahora, algo importante, y Scott lo mencionó, él tiene un botón para donar. Y puedes ir aquí, hay muchas cosas sucediendo, pero puedes hacer clic en donar. Ya lo saben, ustedes siempre están viendo a Scott Reader, él siempre está haciendo cosas, está en toda clase de, ya saben, programas a diario. Si ahí donde estás, si pasas por Chocolate Puppies Nice, verás que tengo un nuevo, Russia House, sobre la política exterior de Trump, justo ahí Andrei Basov. Esa es una entrevista con Andrei Basov. Yo les recomendaría a todos que lo vean, que vean esto. Andrei Basov, él es un analista político y geopolítico realmente brillante. Es un ex oficial de inteligencia ucraniano que actualmente trabaja en Rusia. Él hace comentarios políticos. Un hombre muy, muy intelectual. ¿Sabes? Un pensador muy lúcido, muy sensato. Y tuvimos una conversación fascinante sobre, ya sabes, la política exterior de Trump desde una perspectiva rusa, cómo los rusos perciben a Donald Trump y sus políticas. Y yo solo se lo recomendaría a cualquiera. De nuevo, eso es parte de, ya sabes, lo que Garland y yo vamos a estar haciendo. Vamos a estar, ya sabes, realizando, como hicimos en noviembre, algunos eventos al estilo de Russia House. Ya hemos cubierto 3/4 partes del camino, chicos, en lo que respecta a la financiación completa para el viaje, y hay ciertas cosas que no podemos discutir públicamente en este preciso momento, pero hay aspectos de este viaje que serán absolutamente alucinantes, ya saben, cuando finalmente lo llevemos a cabo. Pero solo podremos conseguirlo con el apoyo de la audiencia, así que si pudieran visitar la página y hacer clic en el botón de donar, nos ayudarán a Garland y a mí a crear un poco de magia periodística. Muy bien, muchas gracias a todos. Y permítanme añadir esto también. Esta Russia House de verdad deberían echarle un vistazo. Scott hace muchas cosas buenas
este tema de Russia House, déjame decirte por qué deberías echarle un vistazo. Realmente no sabía lo importante que era hasta que empecé a trabajar con Scott y a hacer estas entrevistas. Y aprendes cosas de personas de Rusia, aprendes cosas que ni siquiera podrías imaginar. Quiero decir, la gente con la que hablábamos y lo que aprendía, yo pensaba, hombre, yo creería que eso casi sería clasificado. Por Dios, les están contando todo. Pero los rusos son muy abiertos al respecto, ¿sabes? Y fue como, wow, qué gente. Y claramente el gobierno, ¿sabes? Tuvo que aprobar que se dijera esto y aquello. Seguro que la gente estaba informada, pero me quedé realmente impactado con su franqueza, la sinceridad con la que nos hablaron. Y si para gente como yo, que no sabía mucho de política interna, historia de Rusia, todo tipo de cosas, es decir, incluso tuvimos a un tipo que, esto fue genial, tuvimos a un tipo que bajo la Unión Soviética estaba a cargo de películas, cultura y cosas por el estilo, y nos habló de lo que estaba pasando, de los cambios que vio, de todo tipo de cosas, es decir, cosas que no se pueden expresar con palabras. Y el impacto que eso tuvo en la sociedad. Sí, claro. Sí, el papel que, sabes, las películas y, sabes, todo lo intelectual, sabes, la propaganda, por así decirlo, tiene en la sociedad al contribuir al colapso de la, sabes, Garland lo menciona, pero, y yo le dije esto a Garland, sabes, nosotros al prepararnos para el viaje de noviembre, sabes, nosotros, Alexandra Madornaya es mi productora en Rusia y ella y yo estábamos hablando de qué tipo de entrevistas queríamos hacer. Y, sabes, teníamos una lista de nombres y entonces, sabes, ella se puso en contacto y consiguió compromisos de la gente y teníamos la lista y de repente recibimos una consulta del chico. Claro, sí, sí. Y es como un, oye, ¿quién está seleccionando a estas personas para ser entrevistadas? Alexandra responde, como diciendo, bueno, Scott y yo estamos colaborando en esto. ¿Y quién le está diciendo a Scott que elija a estas personas en particular? Yo no creo que sea nadie en específico. Creo que Scott y yo estamos trabajando juntos en ello. ¿Por qué? Y yo dije, bueno, individualmente. No tenemos ningún problema, ¿sabes? Estas personas son figuras públicas. Ellos dan entrevistas y todo eso, pero con esta gente te estás adentrando profundamente en Rusia cuando hablas con ellos. Te estás metiendo muy adentro en Rusia y cuando los juntas a todos te estás adentrando realmente muy, muy profundamente en Rusia. ¿Quién le está diciendo a Scott que entreviste a estas personas? Porque existía una preocupación legítima de contrainteligencia, de que de alguna forma yo estoy entrando bajo el disfraz de periodista. Fue uno de los mayores cumplidos que alguien me pudo haber hecho en la vida, porque no voy a Rusia a espiarlos, y ellos lo saben perfectamente bien, pero sí voy a Rusia. Siempre he dicho, mi misión es capturar la realidad rusa y traerla de vuelta a la audiencia americana para que la audiencia americana pueda estar completamente informada sobre Rusia, para que podamos combatir la rusofobia que se deriva de la ignorancia. Así que el gobierno ruso diga, están escarbando muy a fondo aquí, amigos. Y yo, sí, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Así es como derrotamos la rusofobia. Esa es la verdadera importancia de lo que estamos llevando a cabo. Garland y yo vamos a profundizar mucho en marzo. Solo les estoy diciendo eso ahora mismo. Confíen en mí. Estamos yendo a lo más profundo. Y, déjeme decirte, vamos a traer de vuelta cosas que nadie, absolutamente nadie, ha presentado jamás a una audiencia estadounidense. Eso es una garantía total, al 100%. Y el propósito no es espiar, el propósito es empoderar a las personas con conocimiento e información. Eso es lo que hace la Casa Rusia. Está diseñada para capturar la realidad rusa, traerla de vuelta a una audiencia estadounidense, para empoderarlos, para que puedan estar más informados cuando hablen. Así que cuando la gente, como los medios de comunicación principales, sale y dice X, Y y Z sobre Rusia, pueden decir, no sé, vi a Garland Scott hablar con el profesor fulano de tal, y eso no fue lo que dijo. Gilbert Doctorow sale y es entrevistado y dice X, Y y Z. Ellos dicen, no sé, vi a Garland Scott hablar con, ya sabes, con el general fulano de tal, y eso no fue lo que dijo. Estarás equipado, estarás... Así que en lugar de simplemente quedarse ahí sentado, asintiendo con la cabeza y pensando, Gilbert Doctorow suena bastante, autoritario aquí, quizás debería fiarme de eso. Puedes decir, hay otro conjunto de datos por ahí que, sabes, genera preguntas. Así que esa es la importancia de lo que hicimos. Fue uno de los mayores cumplidos que me han hecho jamás. Fue indirecto. No creo que lo dijeran como un cumplido.
Pero cuando la propia administración presidencial de Rusia dice, ustedes están cavando muy, muy profundo aquí. Sí, claro que sí, por eso precisamente estamos allí. Eso es exactamente lo que se supone que debemos estar haciendo, cavar, cavar muy hondo, no para espiarlos a ustedes, sino para comprenderlos mejor. Hay muchísima gente que viaja a Rusia. Y no estoy criticando a nadie en particular, ni voy a mencionar ningún nombre. Pero muchísima gente va a Rusia y se puede hacer lo que llamamos el circuito. A eso lo llamaremos el circuito. Bien. Hola, soy de América, soy el periodista. Oh, hola, periodista americano. Aquí, toma asiento. Vamos a traer al ruso A con quien todos hablan y tú podrás hablar con el ruso A. Es tu primera vez, así que estás bastante emocionado por ello. Y luego te llevan con el ruso B y hablas con el ruso B, pero todos ya han hablado con el ruso B. Estás teniendo la misma conversación una y otra vez 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 con la misma gente. Es que solo estás cambiando un poco el elenco. A la gente con la que Garland y yo hablamos, nadie les había hablado antes, nadie que hablara este tipo de inglés. Y los temas de los que hablamos, nadie, y ellos lo dijeron. ¿Recuerdas al profesor? El tipo de la película. Exacto. Él dijo, wow, nadie me había hecho estas preguntas antes. Ustedes me llevaron a él, a un experto. Me llevaron en una dirección en la que nunca antes había estado. Me hicieron pensar en cosas y a él le había encantado. Nosotros entrevistamos a Andrei Ilnitsky, el exteniente general. Trabajó para Shoigu. Y dijo lo mismo. Dijo, esta no era la conversación que esperaba. Era mucho mejor. Ustedes están profundizando de verdad, ¿no? Hacen preguntas que nadie más se atrevió a formular. Lo abordan desde una perspectiva completamente diferente. Eso es exactamente lo que hacemos. Por eso estamos aquí y por eso mismo lo estamos llevando a cabo. Así que sí, denle su apoyo. Y solo quiero añadir una cosa más. Estoy leyendo los comentarios y no debería. Lo sé, no debería. Pero hay algunas personas ahí dentro que, ¿sabes? Cuando me hacen una pregunta sobre Irán, yo respondo a la pregunta con total honestidad desde una perspectiva militar. Pero hay algunas personas que interpretan eso, pensando que yo deseo que esta guerra se lleve a cabo. He estado en Irán. De hecho, he viajado hasta allí personalmente. Fui justo después de que Ahmadinejad fuera elegido presidente, en una época en que los gritos de muerte a América resonaban con mucha fuerza en las calles. Pasé más de una semana allí. Eso fue todo lo que pude permitirme, no porque fuera con mi propio dinero. Pero, me enamoré de Irán. No era el país que esperaba y me enamoré de la gente iraní. Gente muy educada. Simplemente seres humanos muy amables. Así que cualquiera que piense que yo estaría a favor de una guerra con Irán es que no me conoce en absoluto. El profesor Marandi, él está, como saben, constantemente en la televisión defendiendo a Irán de los propagandistas occidentales. Si lo respetas y lo valoras intelectualmente, y también como ser humano y como iraní, debes entender esto. Él y yo somos los mejores amigos. Él y yo nos amamos como hermanos. Él y yo conversamos sobre todos estos asuntos. El profesor Marandi no sería mi amigo, no me amaría como a un hermano si pensara que yo busco la destrucción de Irán, si creyera que algo de lo que represento es perjudicial para Irán. Me invitan a Irán semanalmente, a los más altos niveles, para que vaya y visite el país, porque confían en mí, creen que siempre diré la verdad. ¿Sabes? Ya he tenido al FBI llamando a mi puerta por una serie de viajes que estoy realizando y yo, hasta que la situación se calme un poco, no voy a animar al FBI a que vuelva a llamar a mi puerta por otra serie de viajes. Pero no me gustaría nada más que ir a Irán e interactuar con el pueblo iraní. Porque es una nación maravillosa, una gente maravillosa, y cuando comprendes al gobierno, entiendes que el gobierno está ahí para servir a la gente. No te creas esa basura de masacrar gente en las calles y todo ese tipo de cosas. El gobierno iraní está singularmente enfocado en el mejoramiento del pueblo iraní. Lo hacen a través de un filtro de República Islámica. Es un Estado islámico, así que es un poco, sabes, el enfoque es diferente al de aquí en los Estados Unidos. Pero no, nunca le desearía ningún mal a Irán. Así que hay una diferencia entre que alguien me pregunte, sabes, ¿podrían los Estados Unidos suprimir los lanzamientos de misiles balísticos iraníes con las fuerzas desplegadas? Y cuando hablo de las tácticas y de todo, mi respuesta es sí, creo que podrían.
Esa es una respuesta militar que se caracteriza por su honestidad. Eso no representa en absoluto lo que yo desearía que sucediera. Cuando me dispongo a responder una pregunta, no lo hago con la intención de complacer a ningún público. Mi único propósito es contestar a la pregunta con total sinceridad. Pero, en lo que respecta al tema de Irán, Mi corazón está con el pueblo iraní. No les deseo ningún daño, solo les deseo el bien. Por eso he dicho continuamente no a la guerra con Irán. No haría Ese es mi mantra, no a la guerra con Irán. Si me haces una pregunta sobre cómo creo que sería una guerra, te la responderé, porque es una respuesta sincera. Pero en última instancia, vuelvo a que no hay razón para que vayamos a la guerra con Irán, no a la guerra con Irán. El pueblo iraní es un pueblo maravilloso. Así que solo quería abordar eso, porque hay algunas personas por ahí que parecen estar bajo la percepción de que cuando respondo una pregunta de Garland sobre el potencial de conflicto, eso de alguna manera significa que eso es lo que quiero que suceda. Es lo más alejado de la verdad. Bueno, solo diré esto, Scott. El día que alguien en el chat me llamó supremacista blanco es el día que empecé a decir, sabes, quizás debería ignorar lo que dice la mayoría de la gente. Siempre hay que echar algunos trolls y todo eso, pero... No, solo quiero decirles, he viajado con Garland. Tienes razón, es un supremacista blanco. Sí, te lo puedo asegurar, él realmente lo es. No, estoy bromeando, pero sí, claro. No, ya te entiendo. Sí, de acuerdo, jefe. Muy bien, todos vayan a scottritter.com y averigüen todo. Y si pueden, asegúrense de donar para que Scott pueda seguir haciendo su importante trabajo. Muchas gracias, Scott. Hablamos pronto. Muy bien a todos. Compartan esto en todas sus plataformas de redes sociales. Gracias a toda mi gente de Patreon y Buy Me a Coffee y todo eso. Ahí está mi apartado postal si quieren enviar algo allí. Nos vamos.